Justicia Administrativa. Los saludo con afecto y respeto a todas y a todos. El motivo de esta reunión es para llevar a cabo un ciclo de conferencias muy interesantes en materia administrativa y el día de hoy nos acompaña el señor juez de distrito Ramón Eduardo López Saldaña, quien en estos momentos la doctora Lucila Ayala de Moresky nos va a hacer el honor de presentar. Magistrada Lucila Ayala de Moresky, por favor, tiene el uso de la palabra. Gracias, maestro. Buenas tardes a todas y a todos. Es un honor para mí, en mi calidad de magistrada propietaria de Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, darles la bienvenida a este importante evento de aprendizaje. Hoy nos honra con su presencia el maestro Ramón Eduardo López Saldaña, juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Veracruz, quien nos impartirá la conferencia Principios Constitucionales del Procedimiento Administrativo Sancionador. Inauguramos un ciclo de 3 conferencias que sin duda fortalecerá nuestro conocimiento y labor en favor de los justiciables. Saludo la presencia de mis compañeros magistrados, así como al personal que nos acompaña en todo el estado. La capacitación y el intercambio de ideas son pilares fundamentales para seguir avanzando en nuestra misión institucional. Como ustedes saben, tendremos el ciclo de conferencias que inicia hoy con principios constitucionales del procedimiento administrativo sancionador. El día de mañana, responsabilidad patrimonial del Estado. Y para concluir el próximo jueves, el papel de las personas juzgadoras en la construcción de la democracia. Con estas conferencias, reafirmamos nuestro compromiso con la excelencia, la actualización constante y el estudio que nos fortalece como tribunal para brindar un mejor servicio al público y de calidad, así como de excelencia en favor de los justiciables y gobernados. Hoy, siendo las 15:32 del día 25 de febrero, declaro formalmente inauguradas este ciclo de conferencias y les deseo el mayor de los éxitos. Muchas gracias y bienvenidos a todos y especialmente a nuestro querido maestro, juez de distrito Ramón Eduardo López Saldaña. Adelante, mi querido maestro, y adelante el licenciado Armando Sánchez Báez para que nos dé una síntesis del currículum de tan prestigiado conferencista. Muchísimas gracias, doctora Lucila Ayala de Moresky. Saludarla con afecto y respeto a usted como integrante del Pleno de Sala Superior, al magistrado presidente Francisco Carlos Galicia Morales, al magistrado Leobardo Gallardo Beltrán, magistrado propietario de este órgano de impartición de justicia, y agradecerles el apoyo porque los tres, al momento que les planteamos este ciclo de conferencias, estuvieron dispuestos y en todo momento brindándonos la mano. Muchísimas gracias. Es para nosotros un honor, como lo decía nuestra magistrada propietaria, la doctora Lucila Ayala de Moresky, tener con nosotros al ciudadano juez Ramón Eduardo López Saldaña, que él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit, maestro en Derechos Humanos y Garantías por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y actualmente se encuentra cursando un doctorado en Derecho por la Universidad de Monterrey. Cuenta con una carrera judicial de 15 años en el Poder Judicial de la Federación
Entre otros cargos, ha ocupado el de secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y recientemente, va a ser un año, en marzo de 2024, resultó vencedor en el concurso de oposición para designar a jueces de distrito especializados en el sistema acusatorio, cargo que desempeña actualmente en el Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Veracruz, con sede en Emiliano Zapata. Sin más preámbulo, señor juez, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Bienvenido, estimado maestro. Muchísimas gracias, magistrada. Gracias por su bienvenida. Estoy muy contento de estar aquí, de la oportunidad de poder platicar con ustedes, aunque sea a distancia. Estamos de costa a costa, pero podemos llevar esta plática y sobre todo a mí, Sinaloa, yo le tengo un gran aprecio. Yo soy de Nayarit, ahí crecí, ahí nací, ahí crecí, ahí estudié y por azares del destino estoy acá ahorita en Veracruz. Y también sé que es una hora menos allá, también en Tepic, entonces sé que este ciclo de conferencias los agarra muy pegado de la hora de la comida, entonces vamos a tratar de que esto sea lo menos aburrido posible, porque luego a uno le cae la pesadez después de comer y se está durmiendo. Gracias por su invitación, pero sobre todo gracias, Armando, por la apertura y la inquietud de realizar este ciclo de conferencias. Ustedes van a decir, ¿qué nos va a decir un juez penal si nosotros somos miembros de un tribunal de justicia administrativa? Pues sí, mi formación es netamente penal, pero estuve yo 4 años y medio en la Suprema Corte y ahí tuve la oportunidad de ver asuntos de derecho administrativo sancionador, que está muy pegado con la materia penal, y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Aún así, el día de mañana van a tener una clase con la maestra Katia González. Ella es administrativista de Hueso Colorado, igual con el maestro Mariano. Ellos son actualmente secretarios de Estudio y Cuenta en la ponencia de la ministra Esquivel Moza en la Suprema Corte. Entonces, sí buscamos que fueran, aunque sean breves, clases muy sustantivas, pero sobre todo que les sean útiles a ustedes y que podamos platicar de principios de actualidad que, como me lo comentaba Armando, con inquietud de los magistrados y que ya hizo alusión la doctora Lucila, que sea con el único propósito de que se pueda brindar un mejor servicio público al que ya realizan. Estoy seguro que es excelente, pero uno siempre, nunca está de más la preparación y el conocer más, pero sobre todo otras visiones del derecho. La plática yo la tengo pensada que sea hasta las 4:30 de ustedes y voy a hablar de aquí hasta las 4:10 para dejar un espacio de preguntas, respuestas, observaciones que podamos platicar. Y quisimos empezar con esta plática sobre cuáles son los principios que comparten el derecho administrativo sancionador y el derecho penal. Y la razón principal que comparten principios, al menos en su base más esencial y más elemental, es que los dos son respuestas, o más que respuestas, son muestras del poder punitivo con el que tiene el Estado. Uno más intenso que el otro, como es el derecho penal, pero no por eso significa que el derecho administrativo sancionador no deje de ser una respuesta hacia conductas que el Estado considera que deban de ser reprochables. Si me ayudan con la siguiente diapositiva. Si nos... Bueno, si no... Bien, la siguiente, por favor. Esos, como les decía, son los dos sistemas represivos con los que cuenta el Estado para sancionar conductas que le parecen que no debe de permitirse o que al menos necesita de su sanción. Siguiente. Pero ¿cómo se materializa este poder punitivo en cada una de estas materias? En el sistema penal o en el derecho penal encontramos en leyes especiales, en códigos penales, donde se establece cuál es la conducta prohibitiva y cuál es la pena que merece. En la gran mayoría de los casos son penas de prisión, además de sanciones pecuniarias. Mientras que en el derecho administrativo son
normas, se infringen conductas, normas que si bien no se relacionan con delitos, con lo que se considera propiamente delitos, son igualmente conductas que el Estado considera que no deben de ser admitidas y que de llegar a cometerse deben de ser sancionadas. Siguiente, por favor. En la contradicción 200, diagonal 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el procedimiento administrativo sancionador es el conjunto de actos o formalidades concatenadas entre sí en forma de juicio por una autoridad competente con el objeto de conocer irregularidades o faltas de servidores públicos y también particulares con la finalidad de imponer una sanción. Esta contradicción me parece muy valiosa porque es un precedente donde la Suprema Corte analiza en extenso de qué estamos hablando cuando nos referimos al procedimiento administrativo sancionador. Siguiente, por favor. Bien, siguiente. Aquí nos vamos hasta el ámbito de aplicación. Siguiente. Bien, en el amparo directo en revisión 3508, diagonal 2013, la primera sala determinó que el ámbito constitucionalmente legítimo de participación de la autoridad administrativa en los procesos de producción jurídica en el derecho administrativo se debe de determinarse por referencia a 3 valores. El control democrático de la política punitiva, es decir, la reserva de ley, la previsibilidad con las que han de contar las personas sobre las consecuencias de sus actos y la prescripción de la arbitrariedad de la autoridad. Si ustedes se fijan, esos 3 principios son igualitos a los que rigen la materia penal. Hasta ahí vamos hablando exactamente de los mismos principios que fundan o en los que se sostiene la arquitectura sancionadora del Estado. Yo siempre me gusta hacer una reflexión respecto del control democrático de la política punitiva. Creo que no hemos reflexionado lo suficiente cómo la democracia incluye o se ve materializada por el aspecto sancionador del Estado. Al final, ¿quiénes son los que establecen las conductas que se deben de sancionar? ¿Quiénes son las personas que deciden qué conductas son reprochables, tanto en materia administrativa como en materia penal? El legislador. No, a mí me parece que no nos hemos puesto a pensar cuando votamos cuál es la política o al menos la filosofía de la persona por la que vamos a votar y cuál es la visión que tiene sobre los alcances del poder punitivo del Estado en cualquiera de sus referencias. Y esto también es muy importante porque cada vez vemos en la actualidad esto, más que crítica y reflexión, es una cuestión que yo advierto. Que el Estado cada vez está haciendo más grande. Si nosotros nos fijamos cómo, y aquí voy a hacer un mega paréntesis nada más para sustentar este punto. Si nosotros nos fijamos en el Estado liberal, el Estado-nación liberal, se ha caracterizado por un Estado pequeño, por un principio de filosofía política en la que el Estado es chiquito. No necesitamos o no queremos un Estado grande que se entrometa en la vida de las personas. Y por eso, como queremos tener a ese Estado chiquito, tenemos fuertes controles de pesos y de contrapesos para que el Estado se cuide a sí mismo y no se salga de las conductas que regulan la vida de las personas. Y precisamente, por eso lo que se busca es que haya mayor libertad. De seguro les suena como Milei habla de el Estado liberal, del Estado mínimo. Todas esas son esas ideas que fundan el Estado liberal a partir de la Revolución Francesa y de la Revolución de los Estados Unidos de América. Pero cada vez estamos viendo que el Estado se está haciendo más grande y es a lo que le llaman un estado de bienestar. Y ese estado grande, entonces, hace que se retrocedan un poco los controles tradicionales de pesos y de contrapesos. Y además esto marca la política procedimental y también punitiva de la que tenemos. Más conductas que se deben de sancionar y, por ejemplo, lo podemos ver en la prisión preventiva oficiosa. Más conductas que deben de estar dentro de la prisión preventiva oficiosa. Siguiente punto, por favor.
Las ramas del derecho administrativo sancionador que abordó la Suprema Corte, igual en este amparo directo en revisión, 3508 diagonal 2013, son 5. La primera son las sanciones administrativas a los reglamentos de la policía de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las sanciones a que están sujetos los servidores públicos, así como quienes tengan control de recursos públicos en términos del título 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Siguiente, por favor. Las sanciones administrativas en materia electoral, las sanciones a las que están sujetos los agentes económicos y operadores de los mercados regulados en el contexto de la planificación económica y social del Estado, y una categoría residual donde se prevén las sanciones a que están sujetos los particulares con motivo de una actividad de interés público regulado administrativamente. Es ahí, en esas ramas, donde al menos la Suprema Corte ha identificado que se manifiesta el derecho administrativo sancionador. Obviamente hay cuestiones que son muy propias y que no les llegan a los tribunales de justicia administrativa, como es el de ustedes, como la materia electoral. Pero sí hay otros, y eso es muy importante, que es el que tiene que ver con el manejo de recursos públicos. Lo que se refiere a la Constitución en este punto tiene que ver con el manejo de recursos públicos federales, de recursos federales que manejan las entidades, que pueden manejar las entidades federativas, ya sea por un convenio de coordinación fiscal o porque es dinero que se les da a las entidades federativas para efecto de cumplir planes, convenios, etcétera. Pero todas estas regulaciones son recogidas por las entidades federativas y recogidas en cada una de las constituciones de los estados, como es en el caso de Sinaloa. Siguiente, por favor. Ahora sí vamos a empezar a hablar de los principios que rigen el procedimiento administrativo sancionador a la luz de los criterios de la Suprema Corte de Justicia. Quiero manejar este punto, hacer una explicación, pero sobre todo quiero que platiquemos sobre una reflexión que tengo con motivo del doctorado que estoy haciendo sobre cómo es necesario configurar un procedimiento administrativo para efecto de garantizar la justicia pronta y expedita. Y eso voy a aprovechar el foro para que alguien me escuche respecto de mi tema de tesis doctoral, porque además creo que es muy pertinente cómo no hemos hablado, cómo no hemos agotado el derecho administrativo sancionador para garantizar el acceso a la justicia pronta y expedita en todos los procedimientos. Bien, la presunción de inocencia. La presunción de inocencia también es otro de los principios básicos que rigen el derecho punitivo del Estado, y esto tiene que ver con el que no se nos puede considerar culpables a menos que haya una sentencia de condena, de sanción que quede firme. Es obvio, resulta lógico, ¿no? Y creo que todos sabemos de qué se trata la presunción de inocencia. Y también la Suprema Corte ha dicho, bueno, en la contradicción de criterios 200 diagonal 2013, que derivó en la jurisprudencia 43 diagonal 2014, así como en la contradicción de tesis 448 diagonal 2016, que derivó en la jurisprudencia 30 2018, que la presunción de inocencia es un principio que aplica también al derecho administrativo sancionador. Y no es una cosa únicamente como el hecho de que se nos considere como inocentes hasta que nos sancionen. Eso es lo de menos. Realmente es que las partes y los órganos encargados de imponer las sanciones y de hacer los procedimientos de investigación realmente operen bajo esta lógica. Y eso lo vemos en los medios de comunicación. Todas las partes, y eso se ha desarrollado mucho en los medios en cuanto a que nadie, o está prohibido que las personas sean o se muestren como culpables ante la opinión pública. ¿Se acuerdan seguramente cómo han visto a personas que son detenidas o que les ponen una cintilla en los ojos o que ponen, no sé, Luis N., Roberto N., que se presumirá inocente hasta en tanto, etcétera, etcétera? Como una forma en la que las fiscalías quieren mostrar a las personas o a la ciudadanía que están haciendo su trabajo. Pero lo cierto también es que en el derecho administrativo sancionador no se ha explorado o no hemos
establecido realmente cuáles son los alcances de este principio de presunción de inocencia. Y hablo principalmente, a ver, las sanciones chiquitas son lo de menos, ¿eh? No es de que si no presentaste tu declaración patrimonial a tiempo, eso es lo de menos. Hablo cuando son cuestiones políticas y especialmente de funcionarios o exfuncionarios que manejan recursos públicos. Esos son los verdaderos asuntos chonchos en los que se llegan a cuestiones administrativas y a sanciones administrativas. Y es el pan de cada día en todas las entidades federativas. Eso se los digo, pasa en todos lados. Aquí en Veracruz es súper común de cómo todavía hay servidores públicos que, abusando del cargo o de las funciones que tenían inherentes a su cargo, hicieron o dejaron hacer conductas que vienen en detrimento del patrimonio del Estado y que es patrimonio de todos nosotros. Pero ya hay una opinión de medios de comunicación desde muchísimo antes de que esas personas son unos ratas, son unos corruptos, etcétera, etcétera. Y como en el caso de que ha habido absoluciones, ya no te quitas la idea de que ese servidor público no es una persona digna de confianza. Hay un asunto aquí principalmente de un señor que está súper emproblemado, que era secretario de Finanzas del Estado de Veracruz desde hace muchísimo tiempo, y dentro del imaginario, a cualquier persona que le preguntas, saben que esa persona es corrupta. Sin embargo, lo que ya no saben las personas es que esa persona, al menos en sede administrativa, ha sido absuelto de las sanciones que se le imputaban por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ahora, especialmente aquí en la jurisprudencia 30-2018, quiero que veamos que el Pleno de la Corte determinó que, aunque el principio de presunción de inocencia no aplica directamente a los procedimientos en separación de cargos. Esto es súper relevante. ¿Por qué? Porque establece una excepción en función del servicio público que se está queriendo salvaguardar. Por ello, lo que propone el Pleno en esta sala es que, en vez de separar definitivamente a un servidor público por estar sujeto a un proceso, se le debe suspender hasta en tanto se resuelva el procedimiento. Siguiente, por favor. El siguiente punto tiene que ver con el principio de tipicidad. Y es decir, la norma prohibitiva debe de estar lo suficientemente clara que no esté sujeta a interpretaciones, pero sobre todo que estén sujetas a la claridad de que cualquier persona que la lea va a saber cuál es mi obligación y cuál es el límite de mi actuar y qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que no tengo que hacer. Y aquí también yo veo un gran problema en la normativa, especialmente en el caso de los reglamentos, y me voy a fijar otra vez en el asunto o en el tema de lo que tiene que ver con el manejo de recursos públicos. Hay un caso en el que, como les comentaba, no era secretario, creo que les dije secretario, era subsecretario de Finanzas. Y a este subsecretario de Finanzas le atribuían una malversación de recursos públicos estatales en función de que, si bien quien había hecho las transacciones incorrectas, agarraban dinero y lo metían a una cuenta concentradora y de ahí ya se perdía el rastro del dinero, quien lo hacía era el tesorero. Dentro del reglamento de la Secretaría de Finanzas estaba claro que quien lo hacía era el tesorero. Pero también se le atribuía al subsecretario de Finanzas porque orgánicamente la tesorería dependía de la subsecretaría de Finanzas, entonces él estaba obligado a cuidar y hacer todo lo que hiciera el tesorero, verificar el debido cumplimiento. Y llega esa sanción, lo sancionan en el Tribunal de Justicia Administrativa de Veracruz y se va al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y lo que hace el Tribunal de Justicia Federal es analizar cada una de las facultades que tenía el subsecretario de Finanzas con base en la normativa, que era el reglamento de la Secretaría de Finanzas. Y determina que dentro de no serán como 60 fracciones, en ninguna venía que el subsecretario de Finanzas estaba obligado
a verificar el trabajo que hacía el tesorero. Y por tanto dice, dado que no tenía esa obligación, de acuerdo a la normativa, el subsecretario de Finanzas no le puedes atribuir una conducta de omisión. Y decía que el hecho de que la tesorería estuviera adscrita orgánicamente a la subsecretaría no era suficiente para establecer una obligación de que el subsecretario estuviera vinculado a todo lo que hacía el tesorero. A mí esa resolución me gusta y creo que parte de el principio de tipicidad, de que únicamente los servidores públicos, todos los que somos servidores públicos, estamos obligados a hacer o no hacer a lo que nos dice la norma, pero sobre todo en este caso a lo que yo tengo que hacer. Si a mí me estás diciendo como servidor público, hiciste mal esto, oye, pues dime con base en qué. Con base en el reglamento, en el artículo tal, fracción tal, donde se ve claramente que tu obligación era, en este caso, por ejemplo, verificar que las transferencias que hiciera el tesorero fueran a las cuentas correctas. Si no hay esa obligación, yo como servidor público no estoy obligado a hacer eso. Yo como servidor público, y se los digo en mi experiencia como... Yo siempre he trabajado en el Poder Judicial. Entonces, dentro de los manuales de operación siempre viene todo lo que está obligado. Y a partir de que yo tuve personal a mi cargo era ver, ¿cuál es mi obligación? Cuando platicábamos este asunto, preparando esta presentación con mi equipo de trabajo, les decía, es que por el hecho de que ustedes orgánicamente, nosotros formemos un equipo y yo sea la cabeza de ese equipo, no significa que todo lo que ustedes hagan, yo tengo la obligación de hacerlo. La normativa es claro respecto de qué es lo que yo tengo que hacer. Y el hecho de que orgánicamente no debe de ser suficiente, porque entonces yo me estoy asumiendo una obligación que no viene. Cuando además, y ya me regreso al caso de Veracruz, cuando además dentro del propio reglamento sí se establecía con claridad que esa verificación le correspondía a un director de área que dependía directamente del secretario y también al Contralor General del Estado. Claramente establecía a ellos son, bueno, dentro de las obligaciones de estos cargos, ellos son las personas que tienen que verificar que las transferencias, el manejo de recursos se hagan de acuerdo a las disposiciones de ley y de acuerdo a los contratos, obligaciones, etcétera, etcétera. Entonces, no es como que el legislador, bueno, en este caso, quien emite el reglamento, no es que desconozca cuál es la conducta. Tan sabe quién es el obligado que lo estableció con esa claridad. Pero el hecho de que dependamos orgánicamente, al menos el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya dijo que no es suficiente porque entonces estaría vulnerando el principio de tipicidad. Y eso es una resolución que, sinceramente, yo como servidor público, que tengo personas a mi cargo, la verdad es que celebro. Siguiente. Bien. El principio de exacta aplicación de la ley, deben de ustedes de saberlo, en el amparo directo en revisión 4663, diagonal 2014, la primera sala sostuvo que este principio, que tiene su sustento constitucional en el artículo 14, exige que las normas sean claras y precisas tanto en materia penal como en el procedimiento administrativo sancionador. Este es el sustento que tuvo el Tribunal Federal de Justicia Administrativa para decir, si nosotros imponemos la sanción o convalidamos la sanción que impuso el Tribunal de Justicia Administrativa local, estaríamos vulnerando el principio de exacta aplicación de la ley. Y ahí sí agárrense todos, porque el solo hecho de que se basa en interpretaciones y sería una aplicación analógica de la ley. Siguiente. Esto se abordó en estas dos tesis y, bueno, el principio de legalidad en el derecho administrativo sancionador exige que las infracciones y sanciones estén claramente previstas en la ley, garantizando la seguridad y evitando con ella la arbitrariedad. A ver, este punto de la arbitrariedad es bien importante. Como todo derecho punitivo, es sancionar. Pero esa sanción puede ser legítima o puede ser ilegítima, Y esa sanción ilegítima es arbitraria. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estás haciéndolo en el margen de lo que establece la ley.
Por eso es importante cuidar y acotar cuáles realmente los límites del Estado, porque así como el derecho penal puede ser utilizado para hacer a un lado adversarios políticos, gente que la persona que detenta el poder les parece que es molesta, es innecesaria, lo mismo puede suceder con el derecho administrativo. Te quitan de la vida pública, te quitan la posibilidad de ser un servidor público o te impiden la posibilidad de tener negocios, cuentas, etcétera, etcétera, con los órganos administrativos o con los propios órganos del Estado. Y toda esa cuestión impacta en los derechos humanos más básicos de las personas. ¿Qué derecho humano es? El derecho a la libertad, a elegir, a hacer, a trabajar, por solo mencionar algunos, que todos estos se engloban en el libre desarrollo de la personalidad. Es un derecho que a mí no me gusta, porque es eso y nada es exactamente lo mismo, pero también pueden llegar a constituir normas o acciones más que normas que discriminan y que nos dejan sobre todo sin trabajo y nos complican la vida. Siguiente. Siguiente. Bien. Para determinar si son compatibles con su naturaleza, esto tiene que ver con los principios del derecho penal y del derecho administrativo, tenemos primero que cumplir con dos condiciones. La primera es un elemento formal relativo a que el procedimiento pueda derivar en la imposición de una sanción, y un elemento material, que el procedimiento sea una manifestación de la potestad punitiva del Estado, de forma que busque sancionar una conducta ilícita para proteger el orden público y el interés general. No basta la posibilidad de que el ejercicio de una facultad administrativa pueda concluir con el establecimiento de una sanción para que podamos decir es exactamente lo mismo, sino que requiere de manera concurrente que su despliegue entrañe un marcado carácter sancionador. Bien, con esto vamos a, bueno, en la presentación les dejé más abajo, de hecho, sí, Armando, si lo puedes bajar. Bueno, eso todavía no termino. Sí, esos son mis datos de contacto, se los doy por adelantado, ese es mi mail. Y aquí, si la gustan compartir con los compañeros, van a ver todas las, más abajo. Más abajito. Más abajo, más abajo. Más abajo. Ahí. Son todas las, todo el conjunto de criterios que encontré respecto de los principios que aplican en el derecho administrativo sancionador, y si le pican van a poder llegar al el despliegue de la jurisprudencia correspondiente. Bien, ahora quería hablarles de la posibilidad que me parece que hemos dejado pasar como juristas de utilizar el procedimiento administrativo o de utilizar la fuerza administrativa con la que cuenta el Estado para asegurar el derecho humano de acceso a la justicia. El procedimiento, el derecho administrativo en su vertiente sancionadora, me parece que es, como dije, es una cuestión punitiva, pero también puede constituirse como con una función correctiva del mal servicio que están prestando los servidores públicos. Al final de cuentas, el servicio público es, antes de ser público, es servicio. Y todas las personas somos servidores públicos. Y así como si a mí no me gusta cómo me tratan en determinado, no sé, hospital, voy y elijo otro en los privados cuando estoy hablando de, con este ejemplo de salud. Pero cualquier servicio que esté privatizado, tenemos la libertad de escoger. Si no me gusta cómo me tratan, no me gusta el servicio, busco otro. Pero ¿qué pasa cuando es, por ejemplo, el derecho de acceso a la justicia, que yo no puedo elegir el juez? Yo no puedo elegir si no me gusta el trato que me están dando en el juzgado penal a cargo del juez Ramón, yo no me puedo agarrar mi asunto y llevármelo al juzgado que tiene a su cargo el juez Gustavo, uno de mis compañeros en el centro de justicia. Pues desde ahí entonces el Estado tiene que empezar a levantar la ceja para ver cómo puedo corregir esas deficiencias que se tienen por parte del servicio público que se está prestando. Creo que pasamos por alto, y en eso también yo me reconozco culpable, de que el hecho de que seamos trabajadores de gobierno en todo lo que signifique,
o todo lo que implique que recibamos una nómina por parte del Estado, no significa que tengamos obligaciones de cómo se debe de prestar este servicio público, en cualquier cuestión o en cualquier función que desempeñe el Estado. Pero es todavía más grave que es mi especialidad, cuando estamos hablando del derecho penal. ¿Qué pasa si la persona está privada de la libertad? Es todavía aún más complicado. ¿Y qué pasa si el juzgador, por negligencia, no emite o no tramita los procesos en el tiempo que están establecidos para ello en el Código Nacional de Procedimientos Penales? Si ustedes se fijan, por ejemplo, y esto sé que no llega a los tribunales de justicia administrativa, los conocía el Consejo de las Judicaturas Federal y en el Consejo y en los consejos de la judicatura de cada una de las entidades federativas, fijamos que esa sanción al juez venía únicamente después de que se terminaba el proceso. Dentro de las causales de sanción y de responsabilidad administrativa, claramente las leyes orgánicas decían, no puedes instaurar un procedimiento administrativo hasta que haya concluido el proceso. Obviamente, cuando ya te dictaron sentencia 4 años, 5 años después de que tenían que hacerlo, ya lo último que quieres es aventarte otro procedimiento para efecto de que se sancione el juez. Y muchas veces sí quieres que se sancione el juez, pero otras lo que quieres es que tu asunto avance. Yo ya no quiero que se sancione al juez. Ya miren, eso es lo que me preocupa, eso es lo menos que me preocupa. Lo que me interesa es que saquen del limbo en el que se encuentra mi asunto y que no me manden audiencias hasta dentro de 3, 4, 5 meses porque el juez se quiere ir temprano a su casa y no quiere celebrar audiencias. Me parece que ahí tenemos una beta muy importante de analizar cuál es esta naturaleza, no solo sancionadora, sino también correctiva del derecho administrativo sancionador. Y que esto no debe de quedar en las manos de los consejos, bueno, de los tribunales de disciplina o que debe quedar en los órganos de administración judicial. Debe de conocer los tribunales de justicia administrativa. ¿A través de qué? De un procedimiento específico que sea rápido, que sea expedito y que sea sobre todo sencillo para que el Tribunal de Justicia Administrativa recabe los informes correspondientes y rápido le jale las orejas al juez. A ver, muchas veces los jueces, y ya voy a hablar muy bien de mí, no tenemos espacio en nuestras agendas y tenemos limitadas las horas de audiencia. Ahí sí yo ya no puedo, no hay mucho más que yo pueda hacer. Y más con una serie de recortes que se vienen a la justicia, que siempre ha sido la hermana pobre del Estado. Pero sí hay otros casos en que los jueces son poco, al menos, quiero pensar bien, son poco diligentes en el trabajo que hacen. Y esa poca diligencia ha generado que ¿quiénes sean los más afectados? La gente pobre. ¿Y por qué insisto en que no debe estar dentro del propio órgano de administración de justicia, sino que debe de conocer, órgano de administración me refiero como a todo el andamiaje de los poderes judiciales federal y del Estado? Porque si nosotros nos fijamos en las estadísticas de sanciones hacia jueces, magistrados, lo que sea, por falta de tiempo, por no resolver dentro del plazo, vamos a encontrar que ha habido 0 sanciones. Entonces, claramente, eso es un sistema que no funciona. Porque si funcionara, tendríamos procesos más rápidos y no tendríamos tanta gente en el olvido dentro de las cárceles de nuestro país. Entonces, es una idea que les comparto. Me gusta a mí mucho la justicia administrativa. En general me gusta el derecho punitivo. Me gusta mucho la justicia administrativa sancionadora, pero me parece que es una herramienta muy valiosa y muy poderosa que nos hemos quedado cortos en explotar toda la capacidad que tiene para corregir el servicio público que brindan todos los miembros del Estado y que al final de cuentas es un honor, honestamente, tener la posibilidad de servir al público. Yo siempre pienso como en compañeros, amigos, etcétera, que no son servidores públicos, que son abogados litigantes o tienen negocios propios y tienen que moverse para poder sacar dinero. Y nosotros al final de cuentas, pues hagamos poco, hagamos mucho, tenemos nuestra nómina segura. Entonces, esa es la parte en la que me parece que es necesario
perfeccionar el servicio público a través del derecho administrativo y sobre las bases constitucionales que legitiman el poder punitivo con el que tiene el Estado. Con eso es súper puntual, voy a terminar y si quieren hacer preguntas, adelante. Muchísimas gracias, señor juez. Agradecerle sus conceptos y su exposición. Y en este momento, quien desee hacer uso de la palabra puede manifestar a través del botón de levantar la mano. ¿Hay alguna duda o pregunta, compañeras y compañeros? O si tienen ideas para mi estudio doctoral, también adelante, ¿eh? Muy bien, la doctora Lucila Ayala de Moresky levantó su mano. Doctora, tiene el uso de la palabra, por favor. Sí, creo que no está abierto el micrófono de la doctora. Sí, ya. Gracias. Maestro, realmente extraordinaria su conferencia. Es muy alimentador para todo el personal de este tribunal. Esos principios que usted mencionó, que van a ser, si bien es cierto que los estudiamos y resolvemos con esos principios, creo que el haberlos recordado con esa explicación tan extraordinaria didácticamente, el principio de inocencia, el principio de tipicidad, el de exacta aplicación de la ley y el de legalidad, es una ventaja extraordinaria que tenemos nosotros los juzgadores y el personal a nuestro cargo, porque si bien es cierto que en ocasiones no te enfocas específicamente a analizarlos, a partir de esta conferencia tan nutritiva para nosotros, pues vamos a estar más pendientes de esos tópicos, ¿no? Que son tan interesantes. Pero hay una especialmente que me llama la atención, aparte de la relevancia que tienen esos principios. Lo que usted mencionó al final de su conferencia, la perfeccionalizar el servicio público. ¿Qué nos pasa a los servidores públicos? Desafortunadamente, cuando llegamos a una responsabilidad, es una fortuna llegar, no la aprovechamos. Y lo primero que hacemos es divorciarnos de los justiciables, en el caso de los impartidores de justicia, o de los gobernados, en el caso de toda la administración de justicia o la administración pública, en el ámbito que nos queramos imaginar. Qué maravilla fuera, porque casi no sucede, que en la materia de usted, al concluir el juicio, y en la materia nuestra, y en cualquier materia, que los justiciables nos acusaran a los que impartimos justicia, administramos justicia, de las conductas anómalas al margen de la ley que cometemos, porque resulta de que nos dan estas maravillosas oportunidades y ya no queremos recibir a la gente, y a veces nos peleamos hasta con los abogados. Fíjese nomás qué maravilla fuera de que los abogados nos acusaran a los soberbios servidores públicos que no cumplimos con nuestro deber. Esta conferencia nos da una pauta para hacer publicidad en todo México y erga omnes, ¿no? Para que ahora los justiciables y los gobernados estén pendientes de las conductas anómalas de los servidores públicos y nos acusen por la falta de responsabilidad y cumplimiento de nuestro deber en el ámbito que estemos. Me parece extraordinariamente esa disposiciones que las hay, pero que por ejemplo, los abogados en el caso de la impartición de justicia, por temor a que los jueces resuelvan en contra, no la ejercen. Ahí están, pero no la ejercen, porque dicen, me va a resolver en contra, me voy a tardar tantos años, etcétera, etcétera. Yo creo que no debemos de temer, ni los abogados y los servidores públicos,
que tenemos que cumplir con nuestro deber y los propios abogados y los justiciables. Porque si ahí están las leyes, si ahí está la competencia, si ahí está el tribunal, ¿por qué no lo ejercemos cuando un servidor público, un juez, un magistrado, no recibe siquiera al gobernado o al justiciable? Imagínense, ni siquiera lo recibe. ¿Celebrará su trabajo de acuerdo con los términos? Por supuesto que no. Y yo creo que este es un llamado para todos nosotros aquí en el tribunal, los magistrados. Es un llamado para que estén atentos de que debemos de recibir a todo mundo y debemos de estar resolviendo con los términos que nos marca la ley. Y lo felicito y le doy otra vez la más cordial bienvenida porque la verdad que es muy nutritivo para todos nosotros. Y estamos encantados con usted. Gracias. Mire, fíjese que yo tengo un poco como juez, tengo 6 meses. Y algo de lo que me he dado cuenta, yo soy juez, sistema penal es oral. Y yo creo que toda la solución de controversias de todo tipo tiene que transitar hacia la oralidad. Es más rápido, pero sobre todo sí permite tener esa cercanía con las personas. Creo que cuando dejamos de ver a las personas, o sea, esto que decía usted, ¿qué nos pasó en el ámbito de los impartidores de justicia? Creo que se ha perdido un poco la empatía hacia lo que las personas buscan cuando llegan a un tribunal, a un juzgado, etcétera, etcétera. Nadie quiere estar nadie quiere estar por gusto metido en ese tipo de líos. Pero como en realidad no vemos, y suena súper trillado, pero la verdad es que sí es cierto, como vemos los expedientes, no podemos ver la naturaleza humana que hay en esos conflictos. Entonces, la oralidad, entre las muchísimas ventajas que yo le he visto, una de esas es poder platicar con las personas y a veces entre las mismas partes que están en controversia, cuando se ven a la cara, se ven de frente, encuentran una solución, en lugar de estarse presentando un escrito y que te conteste la autoridad y luego que dale vista y que todo eso lo único que hace es retrasar el procedimiento cuando muchas veces están buscando exactamente lo mismo o pueden llegar a un punto medio. Entonces, esa es gran parte del problema. Entiendo también que todos los órganos jurisdiccionales de todos lados tienen un montón de trabajo, muchísimo, pero la oralidad también permite esta celeridad en el trabajo y sobre todo en la impartición de justicia. También lo que usted comenta, muchos no hacen valer los mecanismos que tienen para denunciar de entrada las majaderías, ¿no? Que hay juzgadores muy groseros, muy soberbios, por este miedo que se tiene. Entonces, de que cómo me va a resolver el juez. Entonces, si tenemos un procedimiento en el que de entrada el juez va a seguir conociendo del mismo, me parece entonces que ya estamos en un serio problema, precisamente porque desincentivas que la persona denuncie, porque ya no sabes cómo te va a ir con el juzgador. Entonces, es toda esta parte como que me parece que sí es necesario explorar, pero sobre todo dialogar con las personas que crean las leyes. Ese es el tipo de leyes, ese es el tipo de reformas que sí se deben de hacer para poder garantizar el acceso a la justicia entre otras, de manera pronta. Así es, señor, pues gracias. Gracias, doctora Lucila, por su pregunta y muchísimas gracias, señor juez, por su respuesta. El licenciado Daniel Iván Páez Torres, secretario proyectista de Sala Superior, va a hacer uso de la palabra para verter una pregunta. Adelante, licenciado Daniel. Buenas tardes, señor juez. ¿Sí me escucha? Sí, adelante. Muy bien. Yo tengo una duda que va encaminada también a solicitar su opinión en el sentido de cómo la Corte, especialmente la segunda sala, ha establecido en su jurisprudencia que los principios del derecho penal pueden aplicarse al derecho administrativo sancionador, como bien ya lo dijo, pero a mí me llama mucho la atención y en ciertos casos me genera confusión cuando habla de modular estos principios en
y concretamente al derecho administrativo sancionador. Y fíjese, a mí me llamó mucho la atención un criterio que la segunda sala emitió en noviembre del año pasado, donde dijo que el derecho a una defensa adecuada no era aplicable al procedimiento relativo, en un sentido idéntico o grado al de la materia penal. Es decir, en este sentido hablaba de que como el derecho de defensa en el derecho administrativo sancionador no implicaba una sanción tan grave como la privación de la libertad, pues no se podía equiparar en esa medida en cuanto a la protección. Y es donde yo entro un poquito en conflicto personalmente. ¿Por qué no hacer extensivo en el mismo grado de protección el derecho a la defensa adecuada? Y esto va para muchos otros principios, otras circunstancias donde digo, ¿por qué no aplicar un grado de protección por lo menos equivalente? Aunque si bien no hay una pena privativa de la libertad, como usted bien lo dijo al principio de su exposición, pues hay otros derechos en riesgo, como lo es el trabajo, el empleo, decidir a quién me quiero dedicar, por ejemplo, en mi caso como servidor público. Mira, no es una cuestión, lo que ha analizado la Corte cuando se refiere a modular y qué es la base que le da para decir que se debe de modular, no solo tiene que ver con cuál es la finalidad de cada uno de los procedimientos, una sanción penal o una sanción administrativa. Principalmente tiene que ver con quién te estás enfrentando en cada uno de los procedimientos. Lo que dice el derecho de defensa adecuada es tan grande e implica tantas garantías en función de que tú persona, tú estás como chiquito, digamos, y te estás enfrentando a un monstruo que es la Fiscalía del Estado o la Fiscalía de la República. No es tanto, o sea, lo que sostiene y desde los primeros precedentes que sacó la sala para modular estos principios es en función de con quién te estás enfrentando, de forma que no puedas garantizar la igualdad en la contienda. Entonces, ese es el principio que se toma en cuenta. Si lo que dijo la sala en el tema de derecho de defensa adecuada, que cómo se modula es porque si en materia penal tú te estás enfrentando a un monstruo que te lleva la ventaja, pero por muchísimo. Entonces, el momento en el que tú te enfrentas, necesitas que entren todas estas garantías para poder nivelar ese piso. No se trata de darte más herramientas, sino de poder nivelar ese piso para que puedas cumplir con el principio de igualdad, tanto en el procedimiento como frente y ante la ley. Esa misma razón es la que llevó en este caso, la primera sala, a considerar que el derecho a la asesoría jurídica de las víctimas no se debe de garantizar de la misma manera que la de los imputados. Y dijeron, es que la víctima no se enfrenta a un adversario tan grande, tan poderoso como es la fiscalía. Esta lógica es la que retoma la segunda sala de decir, para nivelar ese piso, no tiene que ver con los derechos que están en juego, sino qué tanto se necesita para poder decir que tú estás en condiciones de igualdad con tu adversario. Si nosotros lo estamos viendo o la lógica con la que leemos los precedentes tiene que ver con la finalidad, pues obviamente, aunque en uno te sancionan, lo que se sanciona es tu libertad, en el otro se sancionan un montón de derechos también de igual relevancia, porque si no, entonces entramos en un conflicto de que el derecho a la libertad tiene mayor peso que el derecho al trabajo, etcétera, etcétera, y no va por ahí, sino tiene que ver con cómo haces para que esa contienda se vea sobre el principio de igualdad. Esa sería mi respuesta a cómo o pueden aplicarse, cómo deben de modularse los principios o qué es lo que determina esta modulación de los principios. Ahora, también, y ese es un consejo que yo siempre les doy y es con base en el tiempo que yo estuve en la sala, en la Suprema Corte, es lean los precedentes de la sala en función de los casos que los motivaron. Porque a veces como únicamente leemos la jurisprudencia o la tesis, y ese es un extracto muy chiquito, necesitamos leer todo el precedente y las cuestiones fácticas que llevaron a la emisión de ese precedente, o sea, que surge ese problema, únicamente se van a poder aplicar cuando tengamos cuestiones fácticas muy similares, porque a veces
la Corte saca, o ya en el formato de la tesis, sacan cuestiones muy abstractas y muy generales cuando vemos que se emiten por cuestiones súper particulares. De hecho, yo soy de la idea de que el formato de tesis debería de desaparecer, porque creo que ha fomentado entre muchos, y me incluyo, la flojera de no leer el precedente. Y lo que es obligatorio es el precedente, no la tesis. Pero entonces también habría que ver cuál fue el contexto, cuáles fueron los hechos y cuál fue el problema jurídico que se le preguntó a la sala en función del cual emitió este criterio. Muchísimas gracias, ciudadano juez. Y no habiendo otra pregunta más a la vista, reconocerlo, ciudadano juez Ramón Eduardo López Aldaña, y agradecerle su participación con nosotros. A muestra de agradecimiento y con todo el afecto de todas y todos, les pido, compañeras y compañeros, que en este momento me hagan el favor de abrir sus cámaras y regalarle, que se vea en la cámara, 6 segundos de aplauso al señor juez de parte del Tribunal de Justicia Administrativa, a nombre de Sala Superior y de todos quienes estamos aquí. Gracias, aquí los veo a todos. A modo de reconocimiento, señor juez, y muchísimas gracias por haber participado ¿Cómo que? el día de hoy. Estoy viendo manos levantadas. Creo que son los aplausos, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Lidia, y por el día de hoy culminamos con la presentación. Muchas gracias, doctora Lucila Ayala de Moresky, al magistrado presidente Francisco Carlos Galicia Morales y al magistrado Leobardo Gallardo Beltrán por todo su apoyo. Muchas gracias, ciudadano juez. Gracias, bonita tarde. Bonita tarde, hasta pronto. Gracias.